Hola, ¿cómo están? Yo soy Liber Terán y los invito a que sigan esta entrevista con Paper Room. Bueno, mira, sí, pues Punto de Partida es un disco que ha venido saliendo desde 2019 a la fecha. Eh, el primer sencillo salió en 2019 y a partir de entonces saqué 6 sencillos de 2019 a diciembre de 2021. Eh, el resto del disco, ya el disco completo con 7 tracks más, 7 canciones más que completan el disco y 4 incidentales, en total son 17 tracks, eh, salieron este viernes 29 de abril pasado, ¿no? Entonces, pues sucedió así con este disco, pues porque la pandemia básicamente nos orilló a muchos artistas a estar editando nuestra música por sencillos, que aparte de que era una tendencia que ya venía muy fuerte estar sacando sencillos en lugar de álbumes, con la pandemia se acrecentó ese fenómeno, ¿no? Sobre todo porque no había conciertos, entonces era la única manera de mantenernos en contacto con el público. Entonces yo decidí estar sacando por sencillos el disco. En un principio, en 2019, iba a hacer un disco corto, iba a hacer un EP, pero conforme como se extendió la pandemia, pues empecé a, pues a grabar más temas, a rescatar temas del pasado. Entonces, Punto de Partida es un disco que tiene temas de varias épocas de mi vida, que fueron escritas en diferentes épocas, que se grabaron en estos últimos 2 años, pero en realidad es un disco que se viene gestando desde hace 5 años. Entonces, es digamos que un lanzamiento muy importante porque yo considero que pues es un disco que refleja mis últimos 5 años de trabajo como solista, ¿no? Punto de partida es una frase que viene en el último rincón, que es el número 1 del disco, primer sencillo que se sacó en 2019. Entonces, digamos que es una frase que viene en los primeros versos de la canción. Vuelves al punto de partida y vuelves, y yo quiero llegar, y quiero subirme en ese tren y llegar contigo al fin del mundo, ¿no? Pero entonces, vuelves al punto de partida es una frase que es parte de la canción, por un lado. Y por otro lado, o sea, desde el principio que saqué el primer sencillo y que empecé a conceptualizar el disco, el título ya estaba en mi cabeza y yo ya había escogido el nombre. Pero también lo escogí porque justamente en 2019 venía terminando el reencuentro con los de abajo, mi banda Mater, eh, por la celebración de los 25 años, que ese reencuentro empezó en 2017 y se terminó en 2019. Entonces, terminó esa etapa y también en mi vida tuve varios cambios. Me separé de mi ex esposa, con la que tuve mis hijos, mis 2 hijos, un matrimonio largo de 10 años. Entonces, en realidad como que sentía que yo estaba viviendo un punto de partida, el final de una etapa y el comienzo de otra, ¿no? Eh, y de una etapa importante, ¿no? Entonces, pues se cruzó la pandemia y entonces, pues ahora sí que el confinamiento y el ritmo de vida, pues fue como una especie de pausa y pareciera que todos estamos en un restart, como en un comienzo. Entonces, por eso se me hace un título importante. Es un título muy sugerente que tiene que ver con mi vida personal, pero también tiene que ver con la situación del mundo y también tiene que ver con el momento en el que hice el disco y con el momento en el que está saliendo. Pues mira, yo creo que mi lenguaje como solista sí ha evolucionado en un sentido de que yo creo que cada disco para mí siempre es como un reto para reinventarme, ¿no? Entonces yo con cada disco trato de buscar nuevos sonidos, eh, sí, como tendencias no totalmente distintas, pero trato de reinventarme. Al mismo tiempo, creo que tengo un sello ya muy definido. El primer disco que saqué se llama El Gitano Western, el primer disco que saqué como solista después de dejarlos de abajo. Saqué El Gitano Western en 2008.
Eh, y del Gitano Western a punto de partida, pues después grabé Tambora Sound System, luego grabé Errante, luego grabé Cantante Solitario, saqué un sencillo que se llamó Lluvia Ardiente y finalmente salió Punto de Partida. Entonces, yo creo que cada disco tiene su estilo, pero sí he construido un sello, una identidad propia como cantautor y como intérprete. Entonces creo que al final Punto de Partida es un buen resumen de todo lo que ha pasado en estos últimos 14 años de que inicié mi carrera como solista. Hay cosas que suenan mucho al Gitano Western, pero también hay otras cosas que suenan un poco más a Cantante Solitario, hay otras cosas que se meten un poquito en Errante, y hay otras cosas que suenan totalmente nuevas, que son géneros que de repente, canciones que de repente suenan pues a este Liber, ¿no? Que ya casi está por cumplir 49 años. Cuando grabé el Gitano Western, pues fue en 2008, ¿no? En realidad estaba como, pues sí, o sea, lo grabé inclusive teniendo 35 años, ¿no? Y salió cuando yo tenía 37. Entonces, pues bueno, han pasado muchas cosas en 14 años y también uno también va, eh, pues yo creo que madurando. La palabra es madurando la manera en la que escribes canciones y la manera en la que también grabas. Pues mira, una descarga es una canción que fue la última canción que escribí del disco. O sea, el disco tiene canciones, eh, algunas son más viejas, otras son más recientes, que aunque finalmente algunas estaban como maquetas, otras nada más las tenía escritas, fueron grabadas en este periodo. Eh, el disco lo trabajé mayoritariamente con Felipe Álvarez, un productor colombiano de Medellín, de la escena colombiana de Bogotá y Medellín, muy importante, que ha trabajado con Messier Periné, Bomba Estéreo, ha colaborado, ha sido medio cercano a Shakira, ha colaborado también con Residente de Calle 13. Es un músico importante, tiene un sello discográfico allá en Colombia que se llama Pollen Records, que editan música latinoamericana nueva. Es un tipo muy, muy, muy importante. Él produjo el disco conmigo y justamente Una Descarga es una canción que que tiene ese sonido que yo logré con él particularmente. O sea, fue como de estos sonidos nuevos que no aparecen en otros discos, ¿no? Y la mitad del disco fue grabado en Medellín y la otra mitad aquí en la Ciudad de México. Colaboran músicos de todos lados, pero Una Descarga la escogí porque al final ya había lanzado 6 sencillos y de los 4 temas que me faltaban lanzar y de los remixes, que en total eran 7, pues Una Descarga se me hacía como el tema con el que quería abrir el lanzamiento. En realidad hay otros temas como Piedra Hechizada o Cuando se apaga, eh, o Abandonando un grito con fe, que son temas que me gustan mucho también, y todos me encantan, tienen sus diferentes esencias, pero yo creo que como para arrancar con el disco, Una Descarga musicalmente se me hacía interesante, porque también suena un poco al Gitano Western, pero suena un poco a las canciones del Gitano Western, pero ya con un sonido mucho más actual, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues es una canción que contextualicé con la guerra ruso, bueno, con el conflicto ruso-ucraniano, que aunque no la escribí pensando en el conflicto en Rusia y en Ucrania, es una canción que habla sobre la pérdida emocional que puede tener una persona en una relación de pareja cuando hay una separación. A eso se refiere con una descarga. Cuando hay un colapso personal a través de una pérdida. Pero también eh, recientemente, ya cuando estaba acabando el disco y estalló el conflicto ruso-ucraniano, encontré como que la metáfora de una descarga podía referirse a una descarga de un misil o una descarga de un migrante que tiene que escapar de su ciudad natal porque está siendo bombardeada o porque está sitiada o por cualquier migrante que tiene que salir de su país para buscar sobrevivir o buscar una mejor realidad, ¿no? Entonces la canción finalmente se tornó una canción mucho más profunda y el videoclip que también salió con el disco, decidí incluir escenas de guerra, tiene un mensaje antibélico, eh, mis hijos salen ahí jugando con sus amiguitos a las guerritas y finalmente uno de ellos decide tirar una pistola y pisarla, una pistola de juguete.
haciendo la metáfora como de que no necesitamos jugar a la guerra, ¿no? Y entonces la canción sí tiene tintes políticos, ¿no? Humanistas, pues profundos, ¿no? Y entonces yo creo que fue una canción que siento que estaba como muy sintonizada, e inclusive también los tracks incidentales que escogí, que son tracks que duran muy poquito, son audios que yo grabé con mi celular, básicamente. En algunos casos son, en el caso de una descarga, hay un track previo a una descarga que se llama Ucrania, que en realidad es un incidental que grabé del noticiero de Al Jazeera cuando estaba viendo las noticias, y que son los testimonios de migrantes rusos y ucranianos que hablan de que deploran mucho la cuestión de la guerra, y de que luego el reportero sale diciendo que la única vía de tránsito libre pues es llegar a territorio mexicano para llegar a Tijuana, ¿no? Entonces le dio mucha fuerza ese sampler. En realidad es un sampler que aparece como un track incidental. Entonces, yo creo que es una canción que retrata mucho también como el ambiente del disco, y el video pues está increíble. O sea, juego mucho con las metáforas de los migrantes, no las metáforas, con la realidad de los migrantes, las imágenes de los trenes, y es un poco ese lenguaje crudo de las imágenes de guerra, pero mezclado con la música y con el sentido de la canción, que es una canción como hasta cierto punto muy pop, muy dulce, muy suave, muy soft, muy melancólica, muy emotiva. Y entonces da como esa mezcla de sentimientos, ¿sabes? Como es una canción pesimista, ni es una oda a la guerra, ni mucho menos, pero es una canción como que da esta sensación como de que el mundo puede cambiar para bien, pero como darnos cuenta de que necesitamos acercarnos a ese lado humano. Pues bueno, la presentación oficial del disco, como bien dices, es en el Foro El Tejedor, que está ahí en la colonia Roma, arriba de la librería del Péndulo, sobre Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues es la presentación oficial del disco. Es el 20 de mayo, el viernes 20 de mayo. Las puertas se abren a las 8:30. Y pues bueno, va a ser un concierto donde voy a tocar la gran mayoría de los tracks del disco. Eh, y también música de otras épocas, de mi repertorio como solista. Voy a tocar con músicos amigos míos que han colaborado desde hace 14 años a la fecha, ¿no? Diferentes personajes se van a subir al escenario. Escogí el Tejedor porque el Tejedor es un foro muy íntimo, que da como mucho pie a sentir a la gente cerca, y que la gente sienta a los artistas también cerca. Entonces hay como ese contacto como de bohemia musical, ¿sabes? Eh, y, y creo que quiero empezar sonando el disco en foros así, pequeños, como para después irlo llevando a foros más grandes. Y aprovechando también que estamos como saliendo de la pandemia y reactivando la vida presencial, entonces lugares donde la gente se sienta tranquila, cómoda, se pueda sentar. Además, Punto de Partida tiene canciones que algunas son con pura guitarra y voz, y otras ya son con toda la banda. Y también mi show, pues como también voy a tocar música de otros discos, pues va a tener como contrastes, ¿no? Desde música muy bailable hasta música nada más para escuchar. Entonces, un foro así te da la posibilidad de poder hacer un poco de todo. Entonces, pues bueno, pues este es el 20 de mayo, va a ser el banderazo de salida, ahora sí que el punto de partida, como dice el título del disco, y los espero. Va a ser un gran evento. En Instagram y en Facebook estoy como Liber Terán Oficial, Liber con B grande y Terán sin H y oficial, Liber Terán Oficial. En Twitter estoy como Liber Terán nada más, @Liberterán. Y tengo el canal de YouTube, también es @Liberterán Oficial. Ahí también pueden ver una descarga y también los videoclips de los otros sencillos que he sacado. Y tengo una website, es liberterán.com, que de repente cada que saco un lanzamiento nuevo actualizo, modifico, cambio textos, pongo cosas, noticias. También ahí están anunciadas mis fechas. Entonces, que estén al pendiente de todo lo que voy a estar haciendo ya, digamos que en esta nueva etapa, ¿no? Bueno, esta etapa de este lanzamiento de este disco.